Vamos a introducirnos al tema de máquinas térmicas y estamos en la página 278 del libro de Sengel. Y ya hemos resuelto algunos problemas acerca del trabajo. Y bueno, el trabajo se puede convertir fácilmente en otras formas de energía, pero convertir estas energías en trabajos pues no es algo sencillo. Por ejemplo, en esta figura 6.8 podemos ver una flecha y si nosotros hacemos girar esa flecha en el agua, ese trabajo que se realiza por la flecha se puede transmitir al agua como calor y empieza a disiparse. Entonces ese trabajo se convierte en calor. Pero no podemos hacer de manera viceversa, no podemos realizar trabajo introduciendo calor en el agua para hacer girar esa flecha. O sea, si nosotros empezamos a calentar el agua, no es posible realizar trabajo, no es posible que esta flecha se mueva con el simple hecho de calentar este líquido. Por lo tanto, es lo que mencionábamos, que no es tan fácil convertir distintas formas de energía en trabajo. Para este caso existen dispositivos que se llaman máquinas térmicas que se encargan de convertir el calor de manera directa en el trabajo. Las máquinas térmicas difieren bastante dependiendo de su funcionamiento, pero se pueden caracterizar de una manera similar. Y número uno, reciben calor de una fuente a temperatura alta. Este puede ser energía solar, en el caso de paneles solares, pueden ser hornos de petróleo, hornos de gas, reactores nucleares, etc. Como punto número 2, convierten parte de este calor en trabajo, por lo general en la forma de una flecha rotatoria. Ahorita vamos a ver un ejemplo, algunos ejemplos de este tipo de máquinas. El número 3, rechazan el calor de desecho hacia un sumidero de calor de baja temperatura, ya sea atmósfera, ríos, etcétera, etcétera. Y operan en un ciclo, o sea que en ese sistema, todos los procesos se llevan a cabo mediante ciclos. Bueno, las cuatro características antes mencionadas se pueden resumir en esta figura 6.9, donde tenemos una temperatura alta fuente, tenemos una temperatura baja sumidero, esta es la máquina térmica, tenemos una entrada de calor, tenemos una salida de trabajo neto y un calor de salida. A estas máquinas térmicas y estos otros dispositivos cíclicos requieren de un fluido hacia y desde el cual se transfiere calor mientras se experimenta un ciclo. A este fluido se le conoce como fluido de trabajo. Por ejemplo, en una central térmica, en una central eléctrica de vapor, pues el fluido de trabajo sería el agua. El agua como líquido, y posteriormente cuando se expande, que lo vamos a ver más adelante, sería el vapor. También podríamos mencionar las distintas cantidades mostradas en la figura 6.10, que ahorita lo vamos a analizar. Esta es la figura 6.10, que es el esquema de una central eléctrica de vapor. Y funciona de la siguiente manera: se bombea agua que pasa a través de una caldera, y en esta caldera se está suministrando calor. Y bueno, el agua se calienta hasta llegar a evaporarse, hasta convertirse en vapor de agua. Esta es la fuente de energía, por ejemplo un horno, y aquí se le suministra un calor de entrada. Ese vapor sale de aquí y entra a una turbina. Ese vapor de agua se expande y genera el movimiento de la turbina. Y esa turbina está conectado a una flecha de este lado que está rotando y genera un trabajo de salida. Y cuando ese vapor haya realizado ese trabajo en la turbina, sale, entra un condensador donde existe una transferencia de calor, y ese calor que, que no se utilizó para generar el trabajo, pues se transfiere a un sumidero, ya sea a la atmósfera, se transfiere ese calor, aquí se vuelve a condensar ese vapor para convertirse nuevamente en líquido, regresa a la bomba y se repite el ciclo. Y dentro de
de ese esquema, en ese esquema ejemplificado, las cantidades que se necesitan para llevar ese análisis es el calor de entrada, que es la cantidad de calor suministrada al vapor en una caldera desde una fuente de temperatura alta, o sea, el horno, es la temperatura alta. Un calor de salida, que es la cantidad de calor rechazada del vapor en el condensador hacia un sumidero de temperatura baja, o sea, atmósfera, río, etc. Esa es la temperatura baja. Tenemos la W de salida, que es el trabajo de salida, que es la cantidad de trabajo que entrega el vapor cuando se expande en una turbina. O sea, todo ese calor que entrega el vapor para realizar trabajo, al expandirse en la turbina, ese es el trabajo de salida. Y el trabajo de entrada es la cantidad de trabajo requerida para comprimir agua a la presión de la caldera. Y eso lo realiza la bomba. Y observe que las direcciones de las interacciones de calor y trabajo se indican mediante los subíndices entrada y salida. Por lo tanto, las 4 cantidades descritas son positivas siempre. También tenemos que la salida de trabajo neto de esta central eléctrica de vapor es la diferencia entre su salida de trabajo total y su entrada de trabajo total. Por ejemplo, el trabajo neto o el trabajo de salida es igual al trabajo de salida, que sería esta parte, menos el trabajo de entrada. Y está dado en kilojoules. En un sistema cerrado, que para que un sistema cerrado experimente un ciclo, el cambio de energía interna es 0. Y en consecuencia la salida de trabajo neto del sistema también es igual a la transferencia de calor hacia el sistema. Por lo tanto, el trabajo neto también va a ser igual al calor de entrada menos al calor de salida. O sea, el trabajo también va a ser igual a la cantidad de calor a la diferencia entre el calor que introducimos en la caldera para este ejemplo, menos el calor de salida. A esa diferencia de calores también se puede conocer como el trabajo neto. Por otro lado, la eficiencia térmica, para determinar qué tan eficiente es nuestra máquina, la eficiencia térmica se va a definir como la salida de trabajo neto entre la entrada de calor total. O sea, es la cantidad de trabajo que nosotros estamos generando entre toda esa energía que le suministramos al sistema mediante el calor. O bien, eta ter, que va a ser la eficiencia térmica, va a ser igual a W neto entre Q de entrada. También es posible expresarla como eta ter es igual a 1 menos el calor de salida entre el calor de entrada. ¿Ok? ¿Por qué? Porque W neto de salida habíamos dicho que es Q de entrada menos Q salida. Si nosotros lo sustituimos aquí, obtendremos que es 1 menos Q salida entre Q de entrada, donde W neto es igual a Q de entrada menos Q salida. Es lo que habíamos visto en la ecuación 6.2. ¿Ok? Y bien, los dispositivos cíclicos de interés práctico como las máquinas térmicas, los refrigeradores y las bombas de calor operan entre un medio de alta temperatura o depósito a temperatura TH. ¿Ok? TH va a ser la temperatura. ¿Ok? Un medio de alta temperatura y se va a denotar como TH. Y otro de temperatura baja o depósito a temperatura TL. O sea, TH es de high y TL es de T low, de baja, ¿no? Para uniformar el tratamiento de máquinas térmicas, refrigeradores y bombas de calor, vamos a definir estas dos cantidades, donde QH va a ser la magnitud de la transferencia de calor entre el dispositivo cíclico y el medio de alta temperatura a temperatura TH. Aquí tenemos este depósito de alta temperatura que está a temperatura H y tiene una entrada de calor alta, que es QH. Y QL es la magnitud de la transferencia de calor entre el dispositivo cíclico y el medio de baja temperatura a temperatura TL. Aquí tenemos el depósito de baja temperatura. En este ejemplo, pues sería
el sumidero de energía, por ejemplo la atmósfera es la de baja y la de alta sería la fuente de energía, que sería en la caldera. Esa transferencia de calor que existe aquí es una transferencia de calor alta y aquí sería una transferencia de calor baja. Y la transferencia de calor bajas se va a denotar como QL. Observe que QL y QH están definidas como magnitudes, por lo tanto son cantidades positivas. La dirección de QH y QL se determina fácilmente mediante la inspección. Por lo tanto, también se puede expresar la eficiencia térmica como el trabajo neto de salida, que va a ser igual a QH, o sea, el calor de la transferencia de calor entre el dispositivo cíclico de alta temperatura, menos QL, que es la transferencia de calor a temperatura TL, que es la temperatura baja. Y la eficiencia térmica va a ser igual al trabajo neto entre QH. O bien, si sustituimos esta parte, aquí vamos a obtener que la eficiencia térmica va a ser igual, eta ter va a ser igual a 1 menos QL entre QH. Y esas fórmulas vamos a estar ocupándolo en algunos ejemplos. Vamos a ver el primer ejemplo referente a este tema, y es el ejemplo 6.1, que es la producción de potencia neta de una máquina térmica. Se transfiere calor a una máquina térmica desde un horno a una tasa de 80 megawatts. Si la tasa de rechazo de calor hacia un río cercano es de 50 megawatts, determine la salida de potencia neta y la eficiencia térmica para esta máquina térmica. Y bueno, se cuenta con las tasas de transferencia de calor hacia y desde una máquina térmica. Se determinará la salida de potencia neta y la eficiencia térmica. Se ignoran las pérdidas de calor por las tuberías y otros componentes. Y en la figura 6.16, vamos a ver, esta es la figura 6.16, se ofrece un esquema de la máquina térmica. Aquí tenemos el horno que está suministrando calor a una tasa QH de igual a 80 MW, 80 megawatts, y tiene en el depósito, que sería el río, tenemos una tasa de transferencia de calor baja, QL sería igual a 50 megawatts. Y bien, las cantidades dadas se pueden expresar de la siguiente manera. O sea, cuando se suministra el calor, habíamos mencionado como en el ejemplo anterior, parte de ese calor se va a transformar en un trabajo neto o un trabajo de salida. Entonces QH va a ser igual a 80 megawatts y QL va a ser a 50 megawatts. Va a ser igual a 50 megawatts. La salida de potencia neta para esta máquina se determina como W neto salida es igual a QH menos QL, la transferencia de calor alta menos la transferencia de calor QL, que es la formulita que nosotros ya habíamos visto anteriormente, que es esto. ¿Okay? Entonces vamos a ver. Entonces, sustituyendo los valores, sería 80 menos 50, serían 30 megawatts. La eficiencia térmica se determina sin dificultad como W de salida entre, o sea, es el trabajo neto de salida entre QH, la tasa de transferencia de calor alta, que sería 30, que es lo que calculamos, que es la diferencia entre estos dos calores, alta y baja, respectivamente, entre el calor, la tasa de transferencia de calor alta, sería entre 80. Entonces eso va a ser igual a 0.375 o bien 37.5%. Esa es la eficiencia de la máquina térmica. ¿Qué quiere decir? Que la máquina térmica convierte en trabajo únicamente el 37.5% del calor que recibe. Mientras que el resto, o sea, el 62.5%, se pierde, ese calor no es aprovechado, se pierde y en este caso se va al río. Todo ese calor se desperdició y no se convirtió en trabajo. Esa es la cantidad, el 37.5%, lo que se convierte realmente en trabajo. Todo lo demás es desperdicio. Y esto sería el ejemplo número 1.